Y actualizamos a esta hora el impacto que está teniendo esta pandemia, el coronavirus, en la economía, en el mundo laboral, porque además de la pandemia, de esta enfermedad propiamente tal, se viene otra epidemia, que es la del desempleo. Cristian Pino con Raya para la Suma. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Buenas noches. Mónica? Muy buenas noches. Y que sin duda se ha notado no solamente aquí en nuestro país, sino también a nivel mundial. Un informe emanado hoy día por la Organización Internacional del Trabajo da cuenta de lo siguiente, que ya a la fecha, y esto va cambiando y ese es el problema, día a día, son 195 las millones de personas que están desempleadas, que se van a perder en términos de sus funciones laborales. Esto significa un 7% de toda la fuerza laboral del mundo, que es 3.300 millones de personas. Hay datos más que dice este informe que tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, el 81% de los trabajadores afectados están siendo también consecuencia de cierre total de sus lugares de trabajo o cierres parciales. Están siendo afectados por aquello. Y 1.250 millones de personas trabajan en sectores de alto riesgo. ¿Cuáles son estos? El sector turismo, el sector servicios sobre todo y también el sector construcción. Y eso se ha ido reflejando ya en las proyecciones que se hacen en términos, y la siguiente lámina nos va a mostrar de lo que está pasando en el mundo. Estas son proyecciones. Recordemos que en muchos casos, como el nuestro, por ejemplo, se tiene antecedentes del mes de marzo, pero no la consecuencia total de cómo está afectando la crisis. Pero sí, ya hay algunas. España, 3,5 millones de personas desempleadas. Estados Unidos, esta es la sumatoria de tan solo 2 semanas en la solicitud de desempleo, de los subsidios de desempleo. Pero son proyecciones, son los reales, ¿no? Son los reales, 10 millones, 2,3 en Alemania, 9 millones en Brasil, y aquí en Chile sí es una proyección, porque recordemos que la última cifra de desempleo fueron 760.000 personas, pero si ya se habla y se asegura que van a ser 2 dígitos, con ello superamos el 1.000.000 de personas. De ahí entonces lo relevante que ya entre en vigencia, por lo que significa la protección del empleo de la normativa que se publicó ayer y que nuestra lámina también nos va a ayudar a entender mejor y que no queden dudas en términos de las alternativas que propone este decreto para que se proteja el empleo. Son 4 las alternativas, las revisamos rápidamente en términos de quién puede acceder. La suspensión del contrato por acto de la autoridad, esto es decir, la autoridad determina el no funcionamiento, por ejemplo, el caso de los malls, el caso de los restaurantes, lugares que están en cuarentena o no. Por ejemplo, vamos a salir de cuarentena, pero este tipo de comercio no va a funcionar. Y eso es decretado por la autoridad. ¿Quiénes pueden acceder? Trabajadores con 3 cotizaciones en los últimos 3 meses o 6 durante los últimos 12 meses. Los sueldos que van a recibir de aquí en adelante, 70% si no gana más del ingreso mínimo el primer mes, y así decrece, y si gana el sueldo mínimo 3 meses con ese 70%. Las cotizaciones a cargo del empleador, que paga salud y previsión, y este trámite lo tiene que hacer el empleador ante la administradora de fondos de cesantía. La segunda alternativa que propone el proyecto, y vemos la lámina que nos va a continuar acompañando, es el pacto de suspensión de contrato, que es similar en términos de quienes pueden acceder y en términos del sueldo y cotizaciones por parte del empleador y el trabajo. Aquí también relevante que el trámite es responsabilidad del empleador ante la administración de fondos de cesantía. Y aquí sí cambiamos en una tercera lámina que nos va a dar cuenta de este acuerdo que hay entre empleador, si lo hacen, de reducir la jornada de trabajo con los trabajadores, y quienes pueden acceder, todos aquellos que acuerdan con su empleador precisamente reducir la jornada. ¿Cuánto es el sueldo que se me va a pagar? Dependiendo de la reducción de la jornada. Si me reducen 50% y yo gano 400.000, me van a pagar 200.000, pero a ello hay que sumarle un 25% más de ese salario original a cargo del fondo de cesantía. Acá las cotizaciones también se pagan en términos porcentuales y relacionados a la disminución de la jornada laboral. ¿Y quién hace el trámite? Aquí no es ante la administradora de fondos de cesantía, sino que el empleador, pero ante la dirección del trabajo. Eso que lo entienda también. ¿Ese porcentaje decrece o se mantiene el 25%? No, eso se mantiene, se mantiene. Y una última lámina que nos va a dar cuenta qué pasa con las trabajadoras de casas particulares y quienes ayudan en los hogares es lo siguiente. Ellos no tienen fondo de cesantía, pero sí tienen esa cotización que hay en la AFP para situaciones de desempleo. Y aquí se va a pagar de igual manera, 70% de los ingresos con cargo al fondo de indemnización en la AFP, con disminución gradual, tal como explicamos en las primeras láminas. Empleador paga salud, invalidez y sobrevivencia, y este trámite, a diferencia de los anteriores, sí lo tiene que hacer la trabajadora, pero vía web en su AFP. Muy bien, Cristian, nos quedó clarísimo. Que estés muy bien. Buenas noches.